evidentemente inteligencia artificial, big data, etcétera, etcétera. Aquí hay un campo por correr que la industria no es que quiera participar de ello, es que estará obligada. Coger unas diapositivas y hacer una presentación lo puede hacer un poco cualquiera que tenga un background científico y que se lo haya estudiado. La gracia es... Bienvenidos al nuevo episodio de Coffee Pharma. Tenemos todos agua, ¿no? Sí, café hoy no. Muy bien. Agua. Albert, si quieres introducir. Pues nada, muchas gracias por estar aquí, Gerard. Bienvenido al sexto ya episodio de Coffee Pharma. Y nada, pues como siempre empezamos, pues que nos cuentes un poco de dónde vienes, acabando en dónde trabajas, pero cuál ha sido tu bagaje, de dónde vienes y por qué por qué estás donde estás. Bueno, muchas gracias a los dos por invitarme a tomar agua. Y bueno, ¿quién soy yo? Pues yo soy Gerard, primero de todo y ante todo. Soy biólogo de formación. Alguien que no le gustaba la ciencia nunca, en toda su formación, digamos, reglada, y que decidió estudiar biología 6 meses antes de la SELE. Entonces, de entrada no diría que soy un perfil científico, o no lo era, pero le aprendí a coger el gusto. Soy biólogo, como he dicho. En principio, soy biólogo porque quería hacer investigación biomédica, como todos, prácticamente. Pero descubrí muy rápido que el laboratorio no era lo mío. Y entonces, pues, decidí probar suerte en la industria farmacéutica. Y me metí ya antes de acabar la carrera, porque ya había gastado todas las horas de inversión que podía hacer en un laboratorio. Entonces, para hacer el trabajo final de carrera, yo fui a la universidad y les dije: mira, yo el año que viene haré el máster, ya estoy matriculado, tienes la matrícula pagada, no voy a gastar ahora 3 meses de prácticas en el laboratorio para nada. Entonces, ¿hay posibilidad de hacer prácticas? Me dijeron, sí, pero tienes que hacer entrevistas. Bueno, pues ahí empecé. Y fue cuando empecé a hacer prácticas en el departamento de comunicación biomédica de Amgen. Hice mis prácticas de carrera y de máster, 1.5 años, y después pues ahí se acabó mi periodo de prácticas, allí no había opción de quedarme, entonces empecé a trabajar como redactor médico en una agencia que se llama CDM Barcelona. Bueno, una experiencia curiosa de casi 2 años, trabajando de proveedor de múltiples compañías farmacéuticas, siempre en el área, digamos, más científica, pues, pero redactando desde una monografía, un artículo, hasta un folleto, cualquier cosa que surgiera. Y en un momento dado surgió la oportunidad de volver a Amgen, en la posición que a mí siempre me había llamado la atención, que era la de MSL, que es el trabajo que más he disfrutado en la vida hasta el momento, casi 8 años, hasta hace un par que pasé a ser Medical Advisor, y en eso estamos ahora mismo. Muy bien. Desde hace muy 2. bien. Oye, pues me sorprende que vengas de biología, ¿no? Y que no te gustara la ciencia y has acabado justamente en departamento médico, ¿no? Muchas veces es al revés, que la gente viene de una carrera de ciencias, quiere seguir en ciencias, pero en la industria porque quiere cobrar más o tener un estilo de vida mejor, ¿no? Pero sin dejar de lado la parte de ciencia. Pero tú un poco al revés, ¿no? Yo quería estudiar historia toda la vida. Y de hecho que esté en el departamento médico es culpa de un buen recruiter. Porque cuando fui para hacer las entrevistas para prácticas, para becario en Amgen la primera vez, yo fui primero a una posición de marketing. Me entrevisté por una posición de marketing, no por nada, sino porque es la que había. Y la persona que en ese momento hacía como el hiring de los becarios en la compañía, que después fue un buen amigo mío, ya el primer día me dijo: tú haz las entrevistas, pero te pega otra cosa. Y efectivamente hice las entrevistas, no me cogieron para la posición de marketing, y este chico me llamó y me dijo: vale, ahora ya lo has hecho, tengo otra cosa para ti. Y fue cuando hice las entrevistas de departamento médico y me cogieron, y hace 12 años casi. Muy bien. Muy bien. No, realmente creo que es una situación que muchos profesionales del sector viven, ¿no? El encontrarse, el salir de la carrera y ver que el laboratorio no es lo suyo, y tener que afrontar, ¿no? Y buscar una rama, ¿no? Y cuando tienes a alguien que te puede ayudar y te puede orientar,
muchas veces la orientación yo creo que es dar solo un pequeño empujón, ¿no? O salir un poco del out of the box que no puedas conocer tú y darte esta posibilidad, ¿no? Y aquí, pues mira, tuviste mucha suerte, pero bueno, creo que también porque demostraste algún tipo de habilidades y valores, ¿no? Y hey, ¿aún no sigues nuestro canal? Suscríbete para no perderte ningún podcast. Bueno, pues estábamos hablando de tus habilidades, de lo que te ha permitido llegar al sector. Entonces, yo te hago una pregunta, ¿no? ¿Cuáles son las habilidades que más has potenciado para llegar en la posición donde estás ahora? Mira, yo creo que gran parte de mi carrera la he dedicado a lo que os decía antes, el grueso lo he dedicado a ser MSL, y además creo que es una posición que enriquece mucho a nivel de habilidades, probablemente de las que más de la industria farmacéutica, porque es de las más versátiles. Y entonces, ahora que algunas veces participo en procesos de selección, me fijo en cosas que un poco me he dado cuenta que yo desarrollé precisamente durante esa época. Y entonces, por ejemplo, yo siempre cuento que y esto es aplicable al departamento médico un poco transversal, pero especialmente a MSL, yo siempre digo que al final coger unas diapositivas y hacer una presentación lo puede hacer un poco cualquiera que tenga un background científico y que se lo haya estudiado. La gracia es saber cuándo hacerlo delante de un cliente, cuándo presentar una diapositiva 5, 10 o 20, cuando no toca presentar ninguna y más vale que salgas corriendo, o cuando en lugar de ciencia tienes que preguntarle por la comunión de su hija. Entonces, eso es una habilidad que es cierto que muchas veces o se tiene o no se tiene, pero que también se trabaja. Entonces, yo esta habilidad la he trabajado o la he desarrollado a lo largo de la carrera, este soft skill de relación social, pero también de buscar el momento oportuno, las palabras oportunas, de saber cuándo sí, cuándo no, etcétera, la he desarrollado aprendiéndola de mis compañeros. Porque al final creo que el gran pool de aprendizaje que puede tener un profesional es la gente con la que trabaja, porque te impregnas de cosas que les ves. Entonces, por ejemplo, yo he trabajado con grandes compañeras de MSLs, con grandes compañeros y compañeras delegados de venta, con grandes medical advisors, que un poco viéndolos a ellos incorporas ciertas cosas que después acabas reproduciendo, no al 100% a tu manera, porque al final cada uno somos como somos, y si no lo haces natural no tiene ningún sentido, pero sí que yo creo que un poco este tipo de habilidades o las llevas de casa en la mochila, que hay gente privilegiada que no necesita desarrollarlas y que la lleva de casa, o las aprendes de otros. Es que no hay otra forma, no hay un curso, no hay un libro, no hay lo que sea que te enseñe este tipo de interacciones, que al final son un poco el día a día, porque tenemos clientes externos, que es lo primero que piensan siempre los médicos, pero tenemos muchos clientes internos también, por ejemplo. Entonces, desarrollar este tipo de capacidad de poder interactuar un poco con todos, de poder trabajar con quien te toque, porque no siempre es con quien tú quieres, y poder hacerlo exitoso para todos, pues esto lo aprendes de la gente que te inspira al final. Muy bien. Me encanta la observación que has hecho, porque además creo que has tratado un tema que dentro de la progresión laboral y yo como reclutador de talento, creo que es una de las cosas que más aconsejaría a la gente, ¿no? Y muchas veces me viene gente y yo, ¿qué hago para entrar en esta posición? ¿O qué hago para ser esto, ¿no? Y yo creo que la mejor respuesta es fíjate en alguien que lo está haciendo. Porque si puedes aprender de alguien, vas a ver pequeños matices que te van a aportar mucho valor en esto, ¿no? Y a veces no es fácil rodearse de este tipo de profesionales, pero hoy en día, con los medios que hay, con todo el contenido que hay online, no es tan complicado como antaño el buscar y el acercarse a estas posiciones. Y creo que es el consejo que es buenísimo, porque creo que puede aportar mucho a la gente y a veces es muy sencillo de hacer y la gente no tiene presente. La gente piensa en un máster, piensa en... Y te puntualizo. Es lo que decías, no siempre es fácil rodearte de esta gente que lo hace bien, pero es que cuando tienes alrededor gente que no lo hace bien, también aprendes mucho. Porque dices, yo esto no quiero hacerlo. Claro. Entonces, te sirven un poco las dos partes. Yo cuando
con gente que se ha incorporado junior a la compañía. Bueno, yo de cierta manera también me considero junior, aunque ya lleve unos años. Pero cuando se ha incorporado gente más junior o trainees, yo siempre les digo, intentad, cualquier persona con la que os crucéis, ver qué está haciendo. Aunque no te interese, aunque tú quieras ser sí o sí MSL, si te juntas por H o por B en una reunión con alguien de Health Economics, tú mira qué hace. Interésate, porque probablemente igual el fondo no te interesa tanto, pero la forma, que es tan o más importante, puedes aprender muchas cosas. No, en este sentido, totalmente de acuerdo, ¿no? Y añadiría también que tampoco es tan difícil, ¿no? Ahora, hoy en día con LinkedIn, realmente la gente está abierta a participar, está abierta a ayudar a los demás, por lo que, nada, con un simple mensaje a la persona de la posición que te gustaría entrar, le dices, oye, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y siempre la gente está predispuesta a ayudarte, ¿no? Y cada vez te escriben más, ¿eh? O sea, se nota que, bueno, pues que hay un entorno también digital y demás, y siempre hay algún amigo en común o alguien que también conoces o que coincidiste en algún sitio. Al final es un mundo muy pequeño, el mundo farma. Entonces siempre hay un contacto que te puede ayudar o que te puede decir o habla con esta persona y bueno, pues a veces también el tiempo es el que es y la rutina nos lleva por delante, pero si puedes ayudar a alguien, pues intentas en la medida de lo posible. Claro. Muy bien, Gerard. Pues a mí me gustaría preguntarte, porque puede ser que quien nos escuche pues que no estés pensando dónde entrar en la industria farmacéutica en general, ¿no? Y sí que hay muchas posiciones que trabajan visitando a profesionales de la salud en hospitales, ¿no? Pero sí que hay distintos perfiles, distintas posiciones y a veces quizá no es tan claro qué es o qué diferencias hay entre un MSL, un visitador médico, un CAM, ¿no? Personas más para Market Access, o sea, un MSL, comentando con lo que has trabajado, ¿qué diferencias ves tú entre estas posiciones? La primera respuesta no te va a gustar, vale. Porque yo siempre digo que un MSL es un chico o una chica para todo. O de hecho, alguna vez he hecho alguna presentación y lo pongo siempre como un multitasking que después se convierte en un Superman. Porque es cierto que probablemente de todas las posiciones de campo sea la que toca más palos por la propia idiosincrasia de la posición. Entonces, ahora me voy a la parte formal, que es lo que tú me preguntabas. Un MSL puramente, descriptivamente, es el representante del departamento médico de la compañía en un área terapéutica concreta, normalmente, en una región determinada del territorio, que puede ser más grande o más pequeño. Mi primera posición de MSL cubría toda España y Portugal. La última, ya solo Cataluña y Comunidad Valenciana y Baleares. Entonces, ¿de qué se encarga esta persona? Esta persona su tipo de trabajo depende mucho del momento en que estén los fármacos a los que se dedica. Porque puede ser una tarea puramente de comunicación científica, es decir, comunicar los datos de él o los fármacos con los que trabajes y del área terapéutica en que se encuadran a los profesionales de la salud. La particularidad del departamento médico de la posición del MSL es que normalmente trabaja de forma reactiva ante una petición de información y que puede hacerlo cubriendo un abanico de temas más amplios que los que suele tocar un delegado, que es más estrictamente promocional. Si, por ejemplo, estás en un momento estoy yendo como de producto más maduro a producto más en fases iniciales. Un producto en lanzamiento probablemente tocas también una parte muy importante y que está cogiendo cada vez más relieve dentro de Medical Affairs, que es habilitar todo lo relacionado con el acceso al fármaco. Independientemente de que haya un departamento y una función específicamente dedicada a acceso, hay un soporte muy claro a esta posición en cuanto, evidentemente, a todo el contenido científico. Y otra parte especialmente importante es en momentos más de desarrollo o de pre-lanzamiento, hay una parte también muy relevante de soporte a estudios, o de soporte a investigación clínica. Y esto va desde dar soporte a la selección de centros puesta en marcha de los estudios propios de la compañía, como también recoger iniciativas de investigación independiente de grupos cooperativos, de profesionales concretos que tengan un interés científico por investigar X cosa
e intentar darles forma. Afortunadamente vivimos en un país que tiene un potencial enorme en cuanto a investigación clínica, no solo de la mano de la industria farmacéutica, que también, pero también de la mano de importantísimos grupos cooperativos, sociedades científicas, hospitales que tienen unos recursos maravillosos. Y creo que no es solo una oportunidad para la industria, sino también es una obligación moral apoyar en la medida de lo posible y en la medida que encaje en su estrategia también todas estas iniciativas. Y aquí el MSL tiene un papel fundamental porque es la primera línea, digamos, de defensa de la compañía en la consulta. El primero que puede recoger una idea que salga de una conversación y diga, ostras, esto es interesante, además encaja con nuestra estrategia, vamos a ver, entonces vamos a hablar con el Medical Advisor a ver si hay posibilidad de darle forma a esto. Y esta parte es muy bonita también. Y después hay una parte que incluye todas las que hemos comentado, que es la relacional. Que esto es común, yo creo, al delegado de ventas, al CAM y al MSL. Cualquier persona que interacciona directamente con profesionales de la salud, hay un componente relacional imprescindible y que forma parte también de nuestro trabajo, mantener una buena relación con todos aquellos que llamamos KOLs, que al final tener esta buena relación es lo que habilitará a poder hacer todo lo demás. Muy bien, muy bien. Y entonces, yo tengo una duda, ¿no? Yo también vengo de la visita médica, yo he estado en visita médica una temporada. Yo también. Sí. Y creo que, bueno, veo que hay unas diferencias que creo que un MSL no puede aportar un valor totalmente distinto. Y ahora complementario, diría. Complementario. Me gusta. Yo me planteo, ¿cómo afectarán o cómo están afectando las tendencias digitales en esta posición? Pues igual te diría que en cualquier posición de campo, obviamente. Mira, yo esto lo he vivido en directo. Antes de la pandemia, evidentemente ya sobrevolaba todo el entorno digital al sector, porque no puedes ir contra los tiempos que corren. Pero yo me acuerdo las primeras veces que nos decían, tenéis que hacer visitas virtuales. Era una montaña eso. En plan, o sea, y hacías lo posible por no hacerlo, porque decías, al médico no le va a gustar, va a ir mal, no va a servir de nada, tal. Entonces casi que huías de eso. Llegó la pandemia, entonces nos obligaron a hacerlo y de repente descubrimos que no era tan malo. Ha habido una curva de aprendizaje, yo creo, para todos. Y hemos llegado a un punto, yo creo, que ahora ya podemos decir que estamos en una situación bastante madura donde la realidad presencial y la realidad digital conviven en un bastante buen equilibrio. Y que yo creo que los MSLs, pero también otras funciones, han encontrado la forma de saber cuándo toca una digital o cuándo toca ir en persona. Incluso los propios médicos ya te dicen, bueno, esto podemos hablarlo en una TC, en lugar de que tengas que venir hasta aquí. Esto es especialmente útil para los MSLs, yo creo, porque normalmente, en la mayoría de casos, los MSLs manejan zonas mucho más grandes geográficamente que los delegados. Entonces, pues igual poder ahorrarte un viaje a Valencia para ti es más eficiente, pero incluso para el médico igual también ya le va bien y no supone. Otro ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, son los advisory boards, que antes era imperativo hacerlos presenciales porque si no era un drama. Bueno, pues hemos aprendido a hacerlos virtuales. Y ahora creo que estamos en ese punto. Para los médicos que se han acostumbrado a eso, les viene maravilloso porque se ahorran invertir toda una tarde en ir y volver de Madrid para una reunión de 2 horas y media. Pero en momentos determinados puede interesar hacer un presencial también. Entonces es un poco lo mismo que con la visita. Buscar o saber entender cuándo te interesa una cosa o cuándo te interesa otra. Y obviamente lo más importante es que, como os está diciendo todo el rato, pues que nuestros interlocutores, que son los médicos, también han entrado en esta rueda. Y por lo tanto, pues creo que se ha llegado a un buen equilibrio. Esto
a mí es lo que me viene más a la cabeza cuando me dices digital. Obviamente después hay todo un mundo detrás, que aquí sí que creo que está aún por explotar. Todo el mundo de las redes sociales. ¿Qué se dice en las redes sociales sobre los datos que acabas de publicar? ¿O qué se dice sobre la patología en la que trabajas? Yo me acuerdo tenía una persona que yo visitaba que sabía que era muy tuitero. Entonces yo siempre, antes de ir a visitarla, miraba qué era lo último que había tuiteado. Bueno, pues esto que yo hacía manualmente, probablemente poco a poco se va también automatizando y hay toda una serie de herramientas digitales que te permiten obtener esta información, que es de muchísimo valor. Y después ya podemos, y aquí yo no soy experto para nada porque me considero bastante analógico, pero evidentemente inteligencia artificial, big data, etcétera, etcétera. Aquí hay un campo por correr que la industria no es que quiera participar de ello, es que estará obligada a hacerlo. Porque sí, pero me gusta la historia de cómo hemos implementado las visitas virtuales, porque creo que es como muy paradójico de cualquier cambio de estilo que haya. Seguro que pasó lo mismo cuando se empezaron a hacer las visitas con iPad. Yo no lo viví, pero seguro que al principio era no, ¿cómo voy a sacar el iPad allí y tal, no sé qué? Y ahora es como una extensión más. Claro. No, me gusta porque, claro, me quedo con la frase, ¿no?, de que de aquí poco no es que sea opcional, sino que será obligatorio, ¿no? Y que vamos por aquí o que ya está implantado, ¿no? Y como tú decías, pues toda la inteligencia artificial incluso en generar evidencia con los estudios clínicos, pues cada vez es más frecuente y me gustaría preguntar en esta línea, ¿no? ¿Tú crees que los MSLs actuales, no sé en Amgen, pero en general en la industria farmacéutica, están preparados a nivel digital para abordar toda esta revolución, por decirlo de alguna manera? ¿O crees que les falta preparación? Yo creo que no los meseros, yo creo que nadie estamos preparados para ello. La implementación de este tipo de tecnologías está yendo a una velocidad de vértigo, que evidentemente hace que la curva de aprendizaje ya no sea una curva, sino que sea una rampa de subida a toda marcha. Evidentemente, yo creo que todas las compañías están haciendo un esfuerzo para intentar formarse, ya sea equipos concretos o todos sus equipos, en este tipo de herramientas. Pero evidentemente habrá un punto, o ya estamos en ese punto probablemente, en que por ejemplo, para explotar una base de datos como las que se están construyendo, necesitarás aliarte con alguien que se dedique específicamente a eso. Y hay desde grupos de trabajo públicos hasta pues entidades o empresas que se dedican específicamente a Big Data, a explotar este tipo de datos, que serán con quien tendremos que trabajar de la mano, igual que en un momento empezamos a hacerlo con las CROs para monitorizar ensayos clínicos. Entonces, bueno, pues la suerte también de la industria farmacéutica es que es una industria que no trabaja sola, que tiene muchos aliados y habrá que buscar con quién trabajas cada cosa. Igual que todo el tema de las redes sociales que os decía, probablemente no vas a tener un experto en social listening en cada compañía. Tendrás que buscar a alguien a quien puedas contratarle ese servicio. Evidentemente todos los equipos tendrán que tener unas nociones, porque no puedes trabajar una cosa si no la entiendes, pero creo que ya querer, o al menos a mí me parece demasiado ambicioso, querer a un MSL que además te sepa entender cómo se manejan los datos de una base de datos de 30.000 pacientes. Tiene que tener esas nociones, tiene que poder entender, tiene que poder explicarlo, igual que entiende y puede explicar un protocolo, pero probablemente no podría escribir toda la memoria estadística. Claro. Entonces, bueno, pues creo que va por ahí las cosas. Muy bien, muy bien. Creo que es muy interesante esta visión, porque es verdad que muchos sectores y muchas posiciones están viendo afectadas por esto. Y yo creo que va a pasar, yo estoy bastante convencido de lo que va a pasar es lo que estás diciendo. Que no es que las posiciones tendrán que saber de todo, que es prácticamente imposible porque el conocimiento es infinito, pero que sí que van a tener que estar capacitados para entenderlo.
y más en una posición tan transversal. Porque es necesario. Cuando te tienes que comunicar con muchas partes, tienes que poder hablar el idioma de cada una. Y esto creo que será vital. Pero eso ya lo hemos vivido, ¿eh? Porque, bueno, yo no lo... O sea, o nosotros probablemente no lo hayamos vivido, pero hace 20 años, hablarle a los MSLs de entonces, sí es que existían, que había muy pocos, pero sí había, de genómica. Y ahora nos pasamos el día hablando de lecciones, de translocaciones, de knockouts, de terapia génica. Entonces, es algo que ya hemos hecho con otras disciplinas que han ido incorporándose a nuestro día a día. Es evidente que la revolución digital creo que son unos parámetros que no podemos ni imaginar ni cuantificar a día de hoy. Pero que se irá incorporando, igual que tantas otras lo han ido haciendo, y pues eso, pues o de la mano con partners o con algún tipo de formación específica. Yo ya os he dicho que no soy súper amante de los cursos y demás. Creo que hay cosas que se aprenden by doing. Y esta será una probablemente también, que tendrá, cuando tú te podrán haber contado muchas cosas, pero el MSL, hasta que no se encuentre que tiene sobre la mesa un proyecto de explotación de datos, no será hasta cuando aprenderá los pormenores y los caminos que tal. Y el siguiente que haga ya será maravilloso. Y además podrá contárselo a su compañero cuando le llegue uno. Claro. Muy bien, muy bien. Sí, sí, totalmente. Estoy de acuerdo. Gerard, hemos hablado de innovación digital, hemos hablado de estas posiciones, hemos hablado de tu trayectoria. Ahora creo que es el momento de hacerte una pregunta, ¿vale? Una pregunta que va a ir más en relación a tu trayectoria y a tu experiencia, ¿de acuerdo? Y es, ¿qué situación jodida te has encontrado? Una de las más jodidas que te hayas encontrado, y cómo la has solucionado, o ya no la has solucionado, a lo mejor no la has solucionado, ¿cómo la has abordado? Mira, una situación complicada, esta me gusta mucho, reconozco que es la que siempre explico. Pero me gusta mucho porque fue una situación de entrada muy complicada donde yo, la verdad, porque además era al principio de mi trayectoria como MSL, no le acababa de ver la salida, y que después se convirtió en una de las oportunidades más bonitas que he tenido en toda mi carrera. Que es que yo, cuando empecé MSL, mi territorio, yo trabajaba en un solo fármaco, pero trabajaba para España y Portugal. Y el reto era Portugal. Era un país distinto al nuestro, por mucho que nos empeñemos en hablar de la península ibérica. Un país muy distinto a nosotros en cuanto a sistema sanitario. Y que además hablan otro idioma. Entonces, cuando tú empiezas a trabajar, porque hay mucha gente que trabaja en España y Portugal, hoy en día, te dicen, no, todos los portugueses hablan inglés. No hay ningún problema. Bien, ¿vale? De entrada, el primer día descubres dos cosas. Que el médico portugués, por una cuestión social, tiene un estatus social muy alto, es un profesional muy bien cualificado. Entonces lo primero que aprendes es que le tienes que hablar siempre de, no ya de usted, sino de profesor, doctor, con todos los apellidos. Y esto obviamente es una relación profesional muchísimo más formal que la que estamos acostumbrados en nuestro entorno. Y la segunda cosa que aprendes es que todos hablan inglés perfectamente, pero lo primero que te dicen es que les hables en castellano. Y ellos te dicen que les hables en castellano, y ellos te hablan en castellano porque la inmensa mayoría lo hablan, pero evidentemente no es lo que les gusta más, que venga alguien de fuera a pretendidamente contarle algo y encima tenga que cambiar de idioma y encima tenga que adaptarse al suyo. Entonces, todo esto os lo digo porque es un entorno complicado, era un entorno complicado, además, bueno, pues por la situación del producto especialmente compleja, y claro, esto dificultaba mucho la relación. Lo primero que os he dicho antes es que un MSL es relación, relación, relación. Cuando hay una barrera en esta relación es muy difícil hacer este trabajo. Y entonces, lo que yo decidí hacer en ese momento, como os contaba antes también, muy bien aconsejado por una compañera, es me puse a estudiar portugués.
Y entonces, pues empecé a hablar portuñol con las 4 cosas que aprendía poco a poco, porque claro, esto era sobre la marcha. Y aunque no lo hablaras bien, o sea, a la primera que tú llegabas y soltabas 3 palabras en portugués, la cosa cambiaba dramáticamente. O sea, y cuando además veían que tú hacías el esfuerzo por hablar su idioma, vamos, se abrían las puertas del cielo. Entonces, bueno, pues yo llegué al punto de empollarme de memoria toda una presentación científica en portugués con mi profesora, que obviamente de ciencia no sabía nada, ir diapo por diapo de aquí hay que decir tal, y aprendérmelo de memoria. Obviamente, para las primeras, obviamente después pues ya fui ganando más soltura para poderlo decir más, digamos, naturalmente. Pero las primeras que hice, las hice habiéndomelo aprendido palabra por palabra. Y vamos, eso abrió las puertas para poder poner unos ensayos clínicos, a poder llevar gente a advisory boards, a poder hacer muchísimas cosas que de otra forma no es posible. Entonces el learning es nunca des nada por supuesto, por mucho que te lo diga todo el mundo. Otra vez más, escucha a tus compañeros, porque yo esto lo aprendí porque una compañera portuguesa que trabaja aquí en España me lo dijo. Y después, pues, escucha a tus clientes. Y muchas veces lo que tienes que escuchar no te lo dirán en palabras, pero es un poco lo que decíamos antes, saber ver que la cosa no va bien. Porque yo podría haber seguido yendo allí, soltar mi chapa en castellano y pirarme. Pero no era lo que pretendíamos, o por lo menos no era lo que yo pretendía. Entonces, bueno, pues eso fue una situación que durante meses fue muy difícil, porque obviamente, derivado de esto, pues no me daban hora para ir a verles, y no es como ir al hospital de aquí al lado. Y cuando abrimos esa puerta, de repente todo fue muchísimo más fácil. Me contestaban los emails, me daban hora, me recibían. Muy bien, muy bien. Sí. Y a mí esa me encanta, porque además después fue muy bonito. A mí después, cuando me quitaron Portugal, tenía que ser así, pero me dio pena. Me supo mal, porque lo estaba disfrutando. Qué bueno. Muy bien, muy bien. Oye, pues aquí sacaste un buen aprendizaje. La verdad es que esto justamente lo hablamos con Orlando, ¿no? De que esa conexión cultural que tienes que tener con distintas... Bueno, si trabajas en una multinacional, pues es totalmente trabajar con una India, que con Japón, que con cualquier país europeo, ¿no? Absolutamente. Y que aprendes mucho de todos ellos y cómo interaccionar, ¿no? Incluso con Estados Unidos, que podría parecer algo mucho más occidental, y vamos, el lenguaje es totalmente distinto también. Bueno, evidentemente hay de todo, ¿no? También hay una cuestión muy personal pendiente, pero en general también tienes que aprender un poco a cómo moverte. En nuestro caso, nosotros tenemos la matriz allí y, bueno, pues Sí. son interacciones distintas que las que tienes aquí probablemente. Qué bueno, qué bueno. Sí, no, y creo que lo que has dicho es súper interesante, más que nada porque aparte de que creo que todo el mundo se va a encontrar con desafíos en la trayectoria profesional, me gusta la reflexión que también tuviste que hacer de darte cuenta, y me ha gustado cómo has acabado, ¿no? Porque has dicho, yo no quería hacer las cosas así. Yo quería que esto saliera bien, ¿no? Y eso es porque tenías seguramente unas ganas, ¿no? Una motivación de sacarlo adelante, ¿no? Y esto es una cosa que no todo el mundo tiene. Y aprender a ser... Eso yo creo que es el punto de vista crítico, ser crítico, ¿no? Y esto creo que es algo súper importante para los profesionales del sector. Ser crítico, bueno, y para la vida, para la vida. Ser crítico con lo que haces. Porque ser crítico no es ni lapidarte, ni decir, ostras, es que esto no me sale bien. No. Ser crítico es decir, ¿cómo puedo hacer que esto salga bien? ¿Cómo puedo ser mejor en esto? Y realmente cómo puedo aportar más valor. Porque al final tú lo que hiciste aquí fue conectar más, comunicar más y aportarle también más valor al médico. Porque el médico a lo mejor estaba ahí teniendo una incomodidad, ¿no? Y es verdad, es que estas barreras a veces son incomodidades y esto Sí. tú le estás aportando más valor al médico porque estás rompiendo esta incomodidad. Sí, absolutamente. Y sobre todo, perdón, Albert, No. el sentido crítico y las ganas.
es que la motivación es tan importante en cualquier... O sea, pasamos tantas horas trabajando que o estás motivado o no se ve de nada. Y en una posición como la de MSL, además, es que es crítico. Yo esto, pues lo que decía, ahora que he estado en algún proceso de selección y tal, a mí me interesa mucho más una persona que tenga ganas de sacarlo adelante que una que tenga 10 años de experiencia. Y puede ser una persona con 10 años de experiencia y muchas ganas, no es excluyente. Pero puesto en la balanza... Es un trabajo muy bonito, pero muy exigente, porque, pues, ya logísticamente son zonas muy grandes, pasas mucho tiempo fuera, tienes que viajar mucho. Esto ya de entrada hay gente que le puede tirar atrás, pero después es muy demandante porque tienes que estudiar mucho, estar mucho al día, pero a la vez estar relacionándote constantemente. Es un trabajo muy demandante y o tienes ganas o te quema. Entonces, es eso. Yo cuando he visto gente, si he visto a alguien con ganas y motivado, porque esto no siempre es fácil de verlo en una entrevista, pero si lo detectas, vamos, para mí es un sí total. Muy bien, muy bien, muy bien. No, en este sentido, también me quedo con la idea de que también aprendes mucho con tus compañeros, ¿no? Porque, 100%, todo. Porque sí que es verdad que cuando entras en una nueva compañía, que hace poco me ha pasado, ¿no? Relativamente poco, pues sí que al principio piensas, gente nueva, ¿no? ¿Cómo será ahora? Dependen todos los nombres de golpe, ¿no? Otra vez. Pero sí que es verdad que cuando pasas de una pequeña compañía a una grande, ya pues empiezas a notar bueno, también la calidad de los compañeros, cómo trabajan, totalmente distinto. Y sí que es verdad, cosa que no hacía, ¿no? Y que voy a intentar a ver si puedo aplicarlo más, pues a saber lo que tú has dicho. Pues ver cómo trabajan, ver qué hacen, ni que sea para saber si mi trabajo se puede adaptar más al suyo. Bueno, me refiero que puede conectar mejor mi trabajo con el suyo y aprender y si tengo alguna duda o cualquier cosa, pues saber preguntarlo, ¿no? Sí, la parte relacional no solamente a nivel externo, sino también interno. Y no solo en el plano estrictamente profesional, es que puede parecer un cliché, pero tomándote un café o una cerveza después del trabajo, surgen grandes ideas. Es que yo esto lo he vivido. Yo siempre animo a todo el mundo a que si te cruzas a alguien en la máquina de café y no le conoces, preguntarle quién es y qué hace. Y quién sabe, igual acaba siendo un compañero en un momento determinado, igual aprendes alguna cosa, igual surge una idea, igual acaba siendo incluso un amigo o una amiga, tal vez. Hace poco compartía en LinkedIn un artículo de Uriol Montañá que hablaba de las buenas personas en el trabajo y de cómo ser una buena persona o actuar como tal está directamente relacionado con el éxito profesional. Y yo, más que serlo, creo que lo importante es rodearte de... porque al final todo fluye mucho más fácil y poder, pues eso, aprender del que tienes al lado, poder compartir ideas y sacarlas adelante juntos, poder compartir penas también, bueno, penas como, bueno, problemas o tener estas terapias de derecho de pataleta cuando algo no sale bien. Esto es crítico y por ejemplo, yo tengo la suerte de decir que me he encontrado con buenísimas compañeras a lo largo de toda la carrera y de casi todas ellas me llevó alguna cosa y de algunas de ellas incluso grandes amistades. Muy bueno. Una pregunta que tengo para ti, Gerard, porque hemos hablado de toda esta parte de soft skills que creo que es una clave, es un pilar, pero hay una parte de hard skills también, ¿no? Aquí, y ahí yo creo que en el sector pharma cada vez más hay todo este movimiento donde o eres PhD o no entras en las posiciones, en ciertas posiciones de muy alto nivel científico. Y yo me pregunto, ¿no? Y un poco planteándote tú que estás en el departamento, ¿qué tan relevante es para el departamento? Porque para el candidato está claro que tener un PhD pues le va a abrir más puerta, porque, bueno, ya lo posiciona y te dice mucho de una persona que ha hecho un PhD, pero yo críticamente también pienso, ostras, hay gente que tiene muy buen conocimiento científico, que además se aplica mucho y que a lo mejor también puede desarrollar estas posiciones, ¿no? ¿Cómo ves tú este impacto del PhD en el sector y en tu área en específico, en el área médica? A ver,
Yo no tengo doctorado porque, como ya os he dicho, entré en la industria antes de acabar la carrera, incluso, y no lo he echado en falta, digamos, de alguna forma. Es cierto que cuando miras a determinada progresión profesional, muchas veces hay un filtro de ser médico o tener un doctorado. Creo que cada vez se va diluyendo más esto en algunos entornos, pero sigue existiendo. Para mí no es imprescindible para nada. Y ya no conmigo mismo, me he encontrado con grandísimos profesionales que no son doctores. Es cierto que sí que creo que es una cosa a tener en cuenta cuando evalúas a un candidato. Porque obviamente, como tú decías muy bien, haber hecho un doctorado también te dice mucho de una persona. Y es un bagaje también que trae esa persona en la que puede haber aprendido mucha ciencia y muchas otras cosas también. Y por ejemplo, ahora mismo estoy pensando en mi cabeza en una persona que ha sido compañera mía, que justamente venía de hacer un doctorado y además sabía aplicarlo muy bien al trabajo del departamento, y se notaba mucho en la calidad de las cosas que hacían, que tenía ese bagaje. Pero no es imprescindible. Me he encontrado con otras personas que te daban un trabajo de calidad también muy buena, pero que no habían hecho doctorado. Entonces, para mí, te diría un poco la respuesta políticamente correcta de que para mí no es un must, pero es un mérito. Sin duda es un mérito. Vale. Lo que pasa es que también es cierto que igual también hay una parte, por ejemplo, cuando buscas un MSL o cuando eres MSL, que igual una persona que no tenga doctorado pero que ha estado 3 años en la calle me refiero visitando, te puede aportar cosas también que igual que no aprendes en el doctorado. Entonces creo que es una cosa que se tiene que tener en cuenta. Para mí evidentemente no es un criterio imprescindible de ninguna forma, pero hay que tenerlo en cuenta y ponerlo en el contexto de todo el perfil que ofrece esa persona. Vale. Y entonces, ¿no crees, sobre todo de cara a contratar médicos y a PhD, que también se hace un poco por egos? Sí, puede ser. A ver, más que ego diría es una cuestión de estatus. Al final, bueno, pues has invertido un tiempo de tu vida en hacer esto, cosa que yo no tuve la voluntad de hacer, y está bien que te lo reconozcan y que te lo reconozcas. Creo, a mí me da la sensación, la verdad, que en nuestro entorno esto cada vez está más diluido. Pero sí que es cierto que, por ejemplo, cuando te vas a Estados Unidos, sí que es una cosa que sigue teniendo un papel muy importante y todo el mundo firma con su PhD o Medical Doctor y toda la mandanga. Y hay un punto de estatus, claro. Por ejemplo, o lo que te decía Portugal. Es claro. Que ellos emiten los billetes de los médicos, los billetes de avión, no como señor tal, sino como doctor, lo que sea. Muy bien. Bueno, creo que podemos quedar con la conclusión, ¿no?, de que al final aquí hay un tema de adaptarte también con quien tienes que hablar. Entonces, bueno, muy bien. Claro. No, aquí entiendo en cuanto a la posición como tal, ¿no? Sí que es verdad que quien tiene las skills más importantes para la posición es la que se va a quedar con él. No tiene por qué tener una a mí ningún médico posición. Me ha preguntado nunca si soy doctor. Eso es, a mí tampoco. O sea que no creo que sea lo que dices tú, no es relevante quizá, pero no es un must. Bueno, te puede decir mucho esa persona y por ejemplo, yo cuando me he encontrado gente que cuando ves el currículum ves que es doctor, yo lo que le pregunto es qué aprendió en el doctorado. Y no le estoy hablando de publicaciones, que esas ya las tiene en el currículum, sino pues que le ha aportado a su vida, a su forma de trabajar. Porque aprendes también muchas cosas. Es muy curioso porque, claro, yo acabé la carrera y yo me metí en la industria muy rápido. Algunos compañeros míos lo hicieron después con el máster. Y tengo muchos compañeros que se pusieron a hacer un doctorado. Muchos de ellos, cuando han acabado el doctorado hace 3 años o así, me escribían diciendo, quiero meterme en la industria, tal, ¿cómo lo hago? Y me parecía injusto que lo tuviesen tan complicado.
porque hay muchas posiciones que te piden el doctorado sí o sí, pero después hay muchas posiciones que te piden experiencia sí o sí. Claro, ¿dónde está el...? Exacto, entonces yo recuerdo que hablando con alguna de ellas, con alguna compañera que había hecho la carrera conmigo, después había hecho 5 años de doctorado y quería meterse en la industria, y yo decirle, ostras, pues es que la forma más fácil es que te pongas a hacer un máster y entres de becario. Claro, y a mí me daba pena tenerle que decir esto a alguien que había estado 5 años currando de sol a sol en un laboratorio. Entonces también tiene un punto, ojo que es un arma de doble filo, ¿eh? Claro. Yo siempre he pensado que si haces el doctorado es porque quieres, ¿no? No con un fin en mente de querer entrar en una posición, que también puede tenerlo, pero es porque son tiempo de tu vida que quieres dedicarle a algo que te va a gustar. Bueno, las carreras científicas yo creo que erróneamente también te empujan mucho hacia allí, ¿eh? Exacto, también. Y parece ser que parece que no haya ni otra opción que meterte a hacer un doctorado. Casi que, bueno, no sé ya, claro, yo es que hablo como si fuese ayer y han pasado muchos años de que yo acabé la carrera, pero en mi momento yo lo sentí como casi como que me estaba rebelando contra el sistema. No, incluso que los caminos pueden ir de muchas maneras, ¿no? Puedes no hacer el doctorado, incluso si tú ahora, Gerard, quieres hacer el doctorado, ¿quién te lo impide, no? Puedes hacer... Me lo he planteado, ¿eh? ¿Verdad? Sí. No hay una fecha límite para hacer el doctorado. Si quieres hacerlo, lo haces, y cuando tú quieras. Tampoco no... Muy bien. Muy bien, pues para ir concluyendo, si quieres, Genís, te hará la última pregunta. Bueno, más que última pregunta, bueno, sí. podríamos decir que es un reto que tenemos para ti, ¿vale? No, es muy No sencillo. es muy complicado, no te preocupes. Tienes que conseguir que una persona del sector farma venga a este podcast. Ya lo tengo. Ya lo tienes. Ya está. Bueno, de hecho, os puedo ofrecer 2. Uf, Muy bien. serás el Muy primero bien. que nos ofrece 2, eso seguro. Muy bien. Pues no hace falta que lo digas aquí, pero en 5 minutos nos lo vas a decir en privado y vamos a contactarlo. Los 2. Venga. Te esperamos en el siguiente podcast.